Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 24, versículos 15 hasta el 22. Una señal para huir. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones otorgadas, por los cuidados, por este día que nos regalas, y queremos pedirte que nos ayudes a vivir siempre cerca de ti. Queremos pedirte en este momento, Señor, tu bendición, la compañía de tu Espíritu, para que al estudiar este capítulo de Mateo podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros y aplicarlo a nuestras realidades espirituales. Gracias, Señor, por tus bendiciones, pues lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando sobre las señales del fin, tanto la caída de Jerusalén como las señales que anuncian la pronta venida de Jesús. Y ahora vamos a pasar a una sección en donde Jesús predice un tiempo terrible que vendrá sobre Jerusalén. Ese tiempo terrible fue predicho por Daniel y que es un símbolo apropiado de lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Esa es la sección que va del versículo 15 hasta el versículo 22 de Mateo 24. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús les dice que cuando vean en el lugar santo, es decir, en los sagrados recintos del templo, incluyendo los atrios interiores de los cuales estaban excluidos los gentiles bajo la pena de muerte, allí verán lo que se llamaba la abominación desoladora, es decir, en los recintos del templo se presenta un poder que va a asolar al templo de Jerusalén. Entre los judíos con frecuencia se denominaba abominación a un ídolo o a algún otro símbolo pagano, o también a alguna cosa que resultaba ofensiva desde el punto de vista religioso. El pasaje paralelo de Lucas dice lo siguiente en el capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El acontecimiento predicho aquí es, evidentemente, la destrucción de Jerusalén llevada a cabo por los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando se instalaron los símbolos de la Roma pagana dentro del predio del templo, cuando le suprimió la rebelión judía de Bar Coquebas en el año 135 después de Cristo, los romanos erigieron un templo a Júpiter, Capitolino, en el sitio del antiguo templo judío, y se les prohibió a los judíos, so pena de muerte, entrar en la ciudad de Jerusalén. Ahora, Jesús hace una referencia interesante, esta abominación desoladora de la que habló por medio del profeta Daniel. Lo primero que debemos entender de esta descripción, de esta referencia a Daniel, es que Jesús demuestra que creía que Daniel era un personaje histórico, que había sido profeta y que había escrito el libro de Daniel. Además agrega, el que lee entiende. Por lo tanto, el libro de Daniel no era un libro que no se podía estudiar. Era un libro que estaba disponible. Algunos dirigentes judíos sabían que el libro de Daniel señalaba proféticamente la llegada del Mesías y prohibieron su estudio o hacer cálculos de parte de las profecías de Daniel. Pero esta referencia de Jesús es sobre Daniel 9, en donde explica una parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas
y esta primera parte es la profecía de las 70 semanas que señalaba la llegada del Mesías, su muerte y lo que sucedería después debido al rechazo del Mesías. Leamos Daniel capítulo 9, versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que la abominación desoladora estaba profetizada y tenía que ver con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Debido al rechazo del Mesías, ellos iban a sufrir este tipo de castigo. Pero es evidente que el profeta Daniel no solo se refiere a la destrucción de Jerusalén, sino al surgimiento de un poder religioso que llevará al mundo a un sistema de adoración falsa. Cuando se ve el cumplimiento de esa abominación desoladora, Jesús le explica lo que debían hacer. Debían huir de Jerusalén. Mateo capítulo 24 versículos 16 al 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. El asedio de Jerusalén fue uno de los más terribles de la historia. Jerusalén era sin duda una ciudad difícil de tomar, ya que estaba situada en una montaña y defendida por fanáticos religiosos. Así que Tito decidió conquistarla por el hambre. El asedio de Jerusalén fue terrible. Familias enteras murieron por el hambre. La advertencia de Jesús era que cuando el ejército romano coloque su estandarte para destruir a Jerusalén, entonces los cristianos deben huir. Si están en el campo, no se vuelvan a la ciudad. Si están en la terraza, pues salten fuera de los muros de la ciudad. Y esto fue lo que ocurrió. Ante el asedio de los romanos, hubo una interrupción en que los cristianos aprovecharon y huyeron a ciudades cercanas. Esto sorprendió en gran manera a Tito Vespasiano, que dijo que solo Dios pudo abrir la brecha para que los cristianos salieran, ya que por ningún lado ellos habían encontrado la forma de entrar. La tenaz defensa de la ciudad enfureció de tal modo a los soldados romanos que cuando finalmente pudieron entrar en la ciudad, su afán de vengarse no tuvo límites. Sigamos con el versículo 19. Pero ay de las que están encinta y de las que están criando en aquellos días. El Señor expresa un ay de lamento y de pesar para aquellas mujeres que cuando llegue ese momento terrible estén encinta. No podrán huir, serán espectadoras de los terribles acontecimientos que vendrán. Entonces el Señor hace una declaración interesante, versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Los cristianos de Jerusalén y de Judea no podían determinar el momento cuando se retiraría el ejército romano, pero podían orar a Dios para que mitigase el sufrimiento y los peligros propios de la huida a las montañas. La huida de los cristianos no debía ser en invierno, porque no iban a poder desplazarse fácilmente, porque era una temporada fría y lluviosa y resultaría sumamente difícil viajar y encontrar alojamiento y comida, y se complicaría la situación si alguien se enfermaba. Además, que debían enfrentar un río Jordán que era difícil de cruzar en invierno. Y algo curioso, el Señor menciona el sábado, que la huida tampoco sea en sábado. El sábado era un día de adoración. Que la huida de Jerusalén no sea el sábado para que pudieran adorar a Dios libremente. 40 años después de la resurrección de Jesús, el sábado sería tan sagrado como lo había sido cuando Jesús habló estas palabras en la ladera del Monte de los Olivos. El Señor no insinuó ningún cambio en la santidad del día, como muchos cristianos suponen ahora que ocurrió en el día de la resurrección. Jamás hubo tal cambio. Ahora, el tumulto, la excitación, el temor y el viaje de huida no serían apropiados para el día sábado. Los cristianos debían orar
para que pudieran guardar el sábado como día de reposo, de descanso, así como Dios deseaba que se lo guardara. Sigamos estudiando Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando dice Jesús que entonces habrá, quiere decir que esto será después de la destrucción de Jerusalén y de la derrota de la nación judía. Entre el fin de la nación judía y el fin del mundo habrá una gran tribulación. Así que el Señor ahora le presenta a sus discípulos acontecimientos que tienen que ver con el fin del tiempo. Parece oportuno que veamos la siguiente interpretación de Elena de White. La destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos estaba abierto a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas y Jesús la pasó con una breve mención. Habrá entonces grande aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será, y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán acortados. Libro El deseo de todas las gentes, página 584. La primera persecución de la iglesia se debió a los dirigentes judíos. Algo más tarde, los gentiles también persiguieron a los cristianos, encabezado por el César, que durante casi 3 siglos la iglesia sufrió en forma intermitente a manos de la Roma pagana. Pero en el año 538 comenzó el periodo profético de los 1260 años de la supremacía papal y la persecución papal, e hizo que la iglesia se trasladara al desierto, a los lugares alejados desde donde allí impartía el mensaje de salvación. Pero algo interesante es que Jesús menciona que si los días no fueran sido acortados, todos los fieles habrían perecido. Lo que quiere decir es que si Dios no interviene, la persecución acabaría por destruir a todos los escogidos, y así ocurrió con la caída del poder dominante en la Edad Media y el triunfo de la Reforma, encabezada por Wycliffe, Lutero y otros fieles que llevaron la gente a la palabra de Dios. Apreciados amigos y hermanos, tal y cual como el Señor Jesús lo había profetizado, se cumplió la profecía. La iglesia tuvo que pasar momentos muy difíciles, persecución, hambre y, por supuesto, muchos ofrecieron su vida defendiendo la verdad, tratando de mostrarle al mundo el camino de la salvación. La profecía de los 1260 años comenzó en el año 538 y culminó en el año 1798. Para entonces, la Reforma, encabezada por grandes hombres de la fe, tenía ya forma y había avanzado bastante en el mundo. Era necesario que esto aconteciera para que todos comprendieran que lo que Jesús había predicho se cumpliría literalmente. Esto es para anunciarnos que la profecía es verdadera y para que podamos creer más en el Señor. Hoy es día entonces de venir a Jesús, refugiarnos en Él, porque lo que queda por cumplirse es poco y el tiempo del fin
está cerca. Que el Señor les bendiga y les guarde, y les guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.